Con el permiso de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y de su jefe supremo, el Ayatolá Jamenei, a la espera de qué decisiones van a tomar en el conflicto de Oriente Próximo, hoy queremos acercarles la evolución de este conflicto en clave económica en el planeta Tierra. Sepan como anticipo que esta Guardia Revolucionaria cuenta con la quiesencia y el visto bueno de Jamenei para que roben lo que quieran en Irán. El 80% de la riqueza de Irán es de la Guardia Revolucionaria, el 20% para la población que muere de hambre. Eso ocurre a día de hoy en Irán, un país que cuenta con dos ejércitos, el regular, del que Khomeini nunca se fió, una vez que lo heredó del Shah de Persia, y el que creó Khomeini, que ahora, evidentemente, Jamenei mantiene a rajatabla, repito, con la quiesencia de que pueden robar lo que quieran en el suelo iraní. El pueblo que sufre da lo mismo, las mujeres apaleadas da lo mismo. Lo importante es que la Guardia Revolucionaria preserve el Corán, preserve a los chiitas y que los chiíes, como si resucitáramos a Jerjes y a su padre, conquisten el planeta Tierra. Les recuerdo que en tiempos persas, Persépolis fue la capital de capitales. Sean bienvenidos, comenzamos, les acompaña ya muy gustosamente quien les habla, Javier Castro. Por diferentes motivos he tenido la oportunidad de visitar en numerosas ocasiones Oriente Próximo. Tuve la oportunidad de conocer esa Siria en paz, que después desgraciadamente fue invadida y atacada por Rusia, por ejemplo, e Irán, digan lo que digan. También he tenido la oportunidad de recorrer el Líbano, de norte a sur, hasta los altos del Golán. ¿Qué decir del Estado hebreo de Israel? Quienes quieran buscar un antiguo canal de viajes que lleva por nombre Viajes de Primera, verán los innumerables reportajes realizados en ese Mar Muerto o, por ejemplo, en ese Estado hebreo de Israel. ¿Y qué decir del reino hashemita de Jordania? Siempre que me acerco a ese Oriente Próximo y me acerco a Cisjordania, Altos del Golán o la Gaza, que ahora mismo es noticia desgraciadamente mundial, me he preguntado, cuando por primera vez esos primeros judíos son lanzados o enviados a esa supuesta tierra prometida para ellos en mitad de un desierto, ¿quién podía imaginar, en medio de la nada, que Israel se convertiría en una potencia económica mundial? Dicho de otra manera, hasta la llegada después de la Segunda Guerra Mundial de ese Estado hebreo de Israel y de un tal Ben Gurión, ¿quién producía en esas tierras? Eso no exime a que los judíos puedan expulsar a los palestinos. Pero, repito, cuando uno visita los kibbutz, plantaciones, campos de energía solar, cuando uno observa cómo de la nada inventan los israelíes un riego gota a gota que en el desierto da pie a tener tomates, plátanos, melones. ¿Por qué esto no lo hacían antes los palestinos? Bueno, sea como fuere, parece que era un territorio de nadie y ahora todo el mundo lo quiere, ya sea por razones religiosas o, por ejemplo, razones económicas. También es cierto, y lo he contado aquí en innumerables ocasiones, que Arabia Saudita al principio estaba poblada por unos árabes que iban en camello y que dormían en mitad del desierto. Un buen día llegaron los british, los ingleses, y les dijeron, oye, ¿sabéis lo que tenéis bajo las dunas de arena? Os sacamos eso que hay dentro, que es de color negro, y nos repartimos al 50% las ganancias. Sí, a partir de ahí, evidentemente, Arabia Saudita se convirtió en potencia mundial. De Irán, del que le vamos a dedicar mucho tiempo aquí en Medusas Negras, culpables directos de todo lo que está aconteciendo, ¿qué decir? Claro, su cuna era Persépolis, luego llegó el Shah de Persia, eso sí, apoyado por la CIA. Evidentemente, esos jóvenes, bajo la tutela de un Shah de Persia que deja a un lado la religión para quien quiera abrazarla, lo haga, pero el que no, mete universidades, mete educación y prepara a un pueblo que a día de hoy es lo suficientemente inteligente para decirle al ayatolá sobras en este país. Pero el ayatolá y su guardia, de la que repito, ya hablaremos en otra entrega, ya se encargan de matar, asesinar, violar, secuestrar, lo que haga falta, a aquellos que no estén de acuerdo con el ayatolá. ¿En Irán hay elecciones? Bueno, sí, las hay, pero ¿son abiertas? No. De hecho, recientemente, el ayatolá ha expulsado a 90 congresistas porque dicen que no cumplen con el Corán. Casualmente, esos 90 es el ala
más abierta, que quieren un Irán moderno y no un Irán de los ayatolá. Pero bueno, ese es un punto, el iraní. Por cierto, me lleva esto a una reflexión. ¿Saben desde cuándo los palestinos no tienen proceso electoral? Desde el año 2006. 2006. Esos palestinos de los que ahora todos nos acongojamos al ver cómo están sufriendo. Y no tienen desde 2006 elecciones generales, entre otras razones, porque no se ponen de acuerdo los de Cisjordania con los de Hamás, con los de la Franja de Gaza. Si no se ponen de acuerdo entre ellos, ¿cómo entonces vamos a dar paso a un Estado definido o a la solución definitiva de la creación de dos estados definidos en ese Oriente Próximo, en ese Estado hebreo de Israel? Pero cuidado, porque los de Hamás tienen prisionera a su población palestina, utilizan como escudos humanos a los propios palestinos, y cuando algún partidario de Hamás, la yihad islámica por ejemplo, se equivoca lanzando cohetes y este cae en un hospital, la culpa evidentemente para los malos, para los del Estado hebreo de Israel. Al Jazeera se encarga de extenderlo. Al Jazeera. Yo he estado también en ese canal de televisión, me entrevistaban para hablar de España, en Qatar. Los cataríes promocionan también a Gaza y buscan que el Estado de Israel desaparezca. Por ejemplo, Arabia Saudí estaba a punto de firmar un acuerdo histórico entre Israel y los Estados Unidos de Norteamérica. Uno de los resultados de ese acuerdo bien podría ser que el petróleo hubiera caído de precio. ¿Y a quién no le interesa que el barril de petróleo caiga de precio? Ya saben, a el zar asesino Vladimir Putin, primero de Rusia, el cual diría, madre mía, si ahora baja el precio del barril, a ver dónde saco yo dinero para seguir matando ucranianos. Por tanto, primera conclusión económica es que ya nada volverá a ser, en un tiempo largo, igual en Oriente Próximo. Otro proyecto que estaba en marcha y se va a ir a la basura es el que habla de los corredores comerciales y los ferrocarriles planeados para unir, atención, la Unión India, Oriente Próximo y Europa. Esa obra magna que se estaba llevando a cabo queda evidentemente abortada. Ahora supongamos que Israel cuenta con la ayuda activa de Estados Unidos. Al norte, el Líbano ataca desde el sur del Líbano con los terroristas iraníes de Hezbollah. El problema se llamaría Canal de Suez. Canal de Suez, les recuerdo que es uno de los puntos comerciales mundiales más importantes. ¿Recuerdan cuando se quedó atascado aquel barco, la que se montó con el reparto de mercancía en el planeta Tierra? ¿Lo recuerdan? Bueno, Canal de Suez, a través de él transita el 15% del comercio global, 4,5% del petróleo crudo, el 9% de productos refinados y el 8% del gas natural licuado. De haber un conflicto que se extienda hasta Egipto y ese Canal de Suez se vea involucrado, primer problema, el atasco que se puede producir en ese corredor en el que transita el 15% del comercio global. Les recuerdo que, por ejemplo, el oleoducto Sumed, uno de los más importantes, que camina paralelo al Canal de Suez, transporta alrededor del 80% del petróleo que Oriente Próximo envía a Europa. Y además, si quedara atascado, cerrado, bloqueado ese Canal de Suez, los barcos solo tendrían una solución. Echen un vistazo a un mapa, que sería hacer el recorrido a través del Cuerno de África. Un Cuerno de África que obligaría a los barcos a dilatar las entregas y los recorridos en más de 2 semanas. Irán enseguida reclamaría el Estrecho de Hormuz. Y al pedir que el Estrecho de Hormuz también quede bloqueado, les recuerdo que el 17% del flujo petrolífero mundial pasa por el Estrecho de Hormuz. Ahí veríamos pronto un barril de petróleo por encima de los $100. Ahora vamos al peor de los casos, al tercero, en el que también ya interviene Arabia Saudí, Golfo Pérsico e Irán. Y aquí sí que el problema sería mucho más serio. Por ejemplo, alrededor del 30% de las exportaciones mundiales de fertilizantes nitrogenados provienen del área MENA. Les recuerdo que el área MENA, aparte de ese África que antes hemos mencionado, cuenta con Arabia Saudí, Egipto, el Sultanato de Omán,
Qatar y Argelia, y con más del 25% de las exportaciones mundiales de fertilizantes. Creemos que Irán es una fábrica de guerras y de ello hablaremos en nuestra próxima entrega. Más y mejor para entonces. Gracias por la atención prestada. Nos vamos. Hasta una próxima ocasión.